todo el sistema operativo, ¿no? O sea, Linux es el kernel, sí, pero el resto de cosas, así como Bash, los administradores de, bueno, o sea, todas las demás cosas que necesita un sistema operativo son New. Y el proyecto New incluye algo que se llama GNU Compiler Connection, que es GCC. Y bueno, la GNU Compiler Connection es una compilación de compiladores, una colección de compiladores entre las cuales se encuentra G++. Y bueno, ¿qué significa esto? Bueno, pues lo que significa que esté en la Free Software Foundation es que todas las implementaciones de C++, y en eso está incluido la STL, son públicas, son contribuibles y son mejoradas por la comunidad. Es decir, ustedes podrían, es un poco complicado porque son cosas bastante avanzadas de programación, pero ustedes podrían, si tienen el conocimiento, meterse a los proyectos del proyecto New, meterse a contribuir al compilador de GNU Compiler Collection y contribuir para mejorar tal vez una parte de la STL. Pero esto, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, Visual C++, que es el compilador de Microsoft, no se tiene acceso público a todas las implementaciones. Es decir, tienes que confiar en que la gente profesional que hay detrás de él lo está haciendo de la mejor forma posible. Sin embargo, pues obviamente no hay mejor forma de asegurarse que está bien implementado que el hecho de que sea público y que tú puedas contribuir y decir, oye, creo que esto se debería de cambiar por X y Y razón y va a contribuir o va a mejorar la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace que las STL sean muy rápidas, muy confiables y muy seguras. Entonces, vamos a ver qué es lo que contiene la STL. En realidad son implementaciones probadas, estandarizadas y bien programadas. Y contienen algoritmos como por ejemplo de ordenamiento, de búsqueda o otros algoritmos importantes de la STL, como por ejemplo puede ser el máximo de un arreglo o dime cuántas veces apareció el elemento X o cosas por el estilo, ¿no? Useful Array Algorithms, bueno, también ahí están incluidos. Partition Operations y hay muchísimos más algoritmos. Por ejemplo, Partition Operations puede ser, pues ponme todos los unos hasta adelante y todos los ceros hasta el final, o no sé, hay muchas formas. Aparte hay iteradores. Los iteradores son de 3 tipos y depende del tipo que sea un contenedor. Ahorita vamos a ver eso. Pero bueno, los contenedores pueden ser de tipo secuenciales, que quiere decir que un elemento va seguido del otro. Otro puede ser un contenedor asociativo, que quiere decir que hay 2 elementos que van a estar como vinculados o a una posición está vinculado a un elemento, etcétera, ¿no? Y los otros son Random Access Iterators, que básicamente nunca se sabe en dónde va a estar un elemento como tal. Y también proporciona funciones, de hecho, una específica función que es la sobrecarga de la llamada de la función paréntesis. Bueno, eso ya es más, básicamente pueden usar una función y usarla como si fuera una especie de lambda. Pero bueno, realmente no nos vamos a enfocar mucho en eso en esta sesión. En esta sesión nos vamos a enfocar en lo que son los contenedores. De los contenedores tenemos varios tipos de datos. Están los pair, vectores, list, de queue, arrays, forward list, queue, priority queue, stack, set, multiset, map, multimap, unordered set y unordered los otros 3 también, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de qué es lo que hace cada una de estas cosas. No nos vamos a enfocar en este caso en los algoritmos, sin embargo, les recomiendo mucho que lo busquen. Entonces, lo más importante, chéquense los references. En los references es donde viene toda la información. De hecho, vamos a interrumpir así la presentación y vamos a entrar a alguna. Y vean lo que hay aquí, o sea, la C++ Reference, pues, es una librería súper completa que te dice cómo funciona, cuáles son las complejidades de una estructura, qué puedes hacer con ella, qué cosas no puedes hacer con ella. Aquí te dice los tipos de miembro que tiene, es decir, como una especie de tipos de datos para dejarlo, digamos que de una forma más sencilla. Te dice funciones que puede ser, por ejemplo, cómo se construye, cómo se destruye, porque pueden destruirlas, cómo funciona el operador de igualación. Y, por ejemplo, si vemos el operador de igualación, podríamos ver cómo podemos igualar
una lista. Por ejemplo, aquí la están inicializando con 0 ints, o sea, con 3 elementos, pero todos van a ser 0, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, si seguimos viendo todo esto, nos vamos a encontrar con que tiene muchas funciones. Por ejemplo, aquí nos dice qué tipos de iteradores nos puede regresar. Nos puede regresar un iterador al inicio, al final, al inicio, pero a la reversa. Tiene elementos de capacidad, por ejemplo, pues tiene el tamaño, te digo un true o un false, si está vacío o si está lleno. Te puedo decir cuál es el tamaño máximo de esta estructura, te puedo decir cuál es el elemento que está hasta enfrente o te puedo decir cuál es el elemento que está hasta atrás. Y también tiene algunas funciones modificadoras, ¿no? Pues te puedo hacer un push front, ¿no? Y si ustedes le dan clic a cada una de estas funciones, les va a dar mucha información respecto a qué es lo que tiene qué es lo que hace esta función. Tiene una pequeña descripción en la parte de acá arriba que te dice, pues inserta un nuevo elemento al inicio de la lista, justo antes del primer elemento, ¿no? Y te dice que el elemento o el contenido del valor que tú le pases es copiado, es decir, no lo va a quitar de la dirección de memoria en la que tú lo tenías. Y bueno, o sea, esto es muy útil, ¿por qué? Porque te dice exactamente cómo es que funciona esta STL. También pues te puede dar algunos ejemplos de cómo es que lo puedes utilizar ya en tu código, un poquito más en cuestión de sintaxis. Entonces, por ejemplo, aquí pues nos dice, pues el primer elemento va a ser, por ejemplo, el tamaño en su constructor, el segundo elemento es el valor con el que se va a inicializar esta lista, por ejemplo, o sea, es decir, estos dos elementos van a contener 100 de valor. Y también te pone un ejemplo de la función que tú es la que estás viendo, que en este caso es el push front, ¿no? Entonces aquí te dice que si tú le haces un push front de 200 y luego le haces un push front de 300, luego te pone una forma de cómo iterarlo, que esta forma está medio feíta de cómo iterarlo, pero al final te pone el output, ¿no? Y te dice, mira, ve, o sea, tenías el 100, el otro 100 que inicialmente pusiste en la lista y luego en el front le insertó el 200 y luego en el front le insertó el 300. Entonces, es algo muy útil, también te da la complejidad de tiempo, te dice, pues es constante, te dice, muchos más datos, ¿no? También tiene exception safety, que bueno, o sea, te está diciendo cuándo va a lanzar una excepción y cosas por el estilo, que es lo que te va a avisar en el compilador cuando algo malo suceda. Y bueno, pues les recomiendo muchísimo que vengan aquí al C++ Reference a estar checando cómo funcionan las STL. No hay mejor manera en la cual las conozcan. Entonces, las STL son sus páginas amigas más importantes, porque si conocen muy bien la STL, se les van a facilitar muchísimos problemas. Les podría asegurar que chance un 60-70% de los problemas de programación competitiva utilizan la STL y algunos se pueden resolver únicamente con STL. Entonces, eso es muy importante que la sepan utilizar porque en muchas ocasiones no tiene sentido estar reimplementando cosas como, por ejemplo, una lista. Entonces, ya teniendo una lista, pues es muchísimo más fácil utilizarla y no se tiene que estar preocupando por si está bien o mal implementada. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar sobre templates. Antes de esto, ¿alguien tiene una duda hasta este momento de lo que es la STL y cómo es que todo esto funciona un poquito? ¿No? Ok, súper. Ok, continuamos. Ahora sí, vamos a la parte más interesante, ¿no? Los templates. Para quienes vengan de un lenguaje de programación como C, por ejemplo, esto les va a venir como una gloria, ¿no? Porque es muy útil, es muy, muy, muy útil. Y bueno, los templates básicamente son generic types, es decir, tipos de dato genérico. Y para resumirlo en una forma más entendible, es una forma de utilizar los tipos de dato como si fueran un parámetro. Este es un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos un template que va a recibir un tipo de dato T. Es decir, le vamos a poner esta T para referirnos a este type name, ¿ok? Luego declaro mi función, que en este caso se llama getSamax, y recibo
un tipo de dato A y un tipo de dato B, pero esta T y esta T tienen que ser el mismo tipo de dato. ¿Por qué? Porque yo aquí lo estoy especificando, de lo contrario necesitaría especificar varios. En clases lo pueden hacer. Y bueno, luego puedo regresar el valor que sea mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que el tipo de dato que sea A y el tipo de dato que sea B tiene que tener un operador mayor. Entonces, si el tipo de dato A, bueno, el tipo de dato T, mejor dicho, no tiene una sobrecarga en su operador mayor que, esta función no va a funcionar y de hecho ni siquiera va a compilar, porque cuando esté compilando va a buscar cómo va a comparar A con B y no va a encontrar la forma de hacerlo. Entonces el compilador te va a arrojar un error y te va a decir, oye, aquí hay una excepción, no encuentro una función de comparación entre A y B. Pero bueno, vamos ahorita a ver qué es lo que está pasando con esa función de comparación. Aquí tengo en el ejemplo, en el main, tengo mi misma función, pero llamada con diferentes tipos de datos. Por ejemplo, aquí es un entero, acá tengo cadenas, acá tengo flotantes o doubles, y de este lado tengo chars. Y lo que va a hacer el compilador es, a la hora de estarlo compilando, va a decir, ok, aquí necesito una función llamada quetzamax, pero que reciba entero y entero. Y entonces va a generar esta función template, por eso se le llama template, porque es como si fuera una, pues sí, ¿no? ¿Cuál es el nombre en español? Una plantilla, ¿no? Es como si fuera una plantilla y de aquí lo mete directamente en código y hace una función que regresa un entero y recibe dos enteros, que básicamente es lo que estamos creando con este template, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy útil, es muy poderoso y en esto están basadas todas las STL, al menos en el caso de las de C++, ¿no? Este es otro caso. Acá ponemos un string que es AAB, AAC, y nos va a generar una función que regresa un string y recibe dos strings y nos va a decir cuál de las dos es mayor. En este caso, el string por defecto sabe que una cadena es mayor que otra si lexicográficamente una letra va antes que la otra, es decir, va y compara la primera A con la segunda A y son iguales, así continúa hasta que llega a la B y entonces ve cuál es la que va primero, la B o la C, y entonces la B y entonces la primera cadena, en este caso la cadena A, es la que va a devolver primero. ¿Qué pasaría si ustedes quisieran que lo haga de una manera diferente? Digamos, la más larga es la que quiero que me devuelva primero. En ese caso, ustedes van a tener que sobrecargar. ¿Cómo es que esto se hace? En este caso no vamos a ver ahorita cómo se sobrecarga porque eso ya es algo más propio de C++, pero pueden buscar en internet, es muy sencillo. Pero lo importante es que ustedes sepan que el tipo de dato que ustedes le metan acá no necesariamente tiene que ser primitivo, puede ser una propia clase. Por ejemplo, regularmente en programación orientada a objetos hacen su clase humano, ¿no? Y contiene otro objeto llamado cabeza y otro objeto llamado brazos y cosas así, ¿no? Entonces, si ustedes definen ¿cómo saber que un humano es mayor que otro? No sé, tal vez uno va a ser edad, tal vez otro va a ser cantidad de logros, otro va a ser promedio en la escuela, ¿no? O sea, ustedes pueden definir cuál es su tipo de ordenamiento, su función de comparación que quieran para ese operador. Entonces, es importante que ustedes consideren esto siempre que usen templates. No todas las cosas van a estar hechas, entonces, por suerte, C++ nos provee de funciones de comparación, igualación y diferentes operadores para tanto los tipos de datos, digamos, primitivos, como para otros, como puede ser el string, ¿ok? Y bueno, es una forma de utilizar los containers de la Standard Template Library. En este caso, aquí podemos ver cómo lo usamos en un pair. Tenemos un pair que en un elemento contiene un entero y en el segundo elemento contiene un doble. Si no saben qué es un pair, bueno, básicamente un pair es como si ustedes hicieran un struct
y metieran variable 1, variable 2, que en este caso se llama first y second. Es una pequeña estructura, es un contenedor muy sencillo que nada más guarda dos tipos de datos, el primero y el segundo. Pero es muy útil y de hecho es una forma de utilizar la STL muy útil porque te provee una función de comparación en la que primero va a comparar el primer elemento, luego el segundo elemento, y aparte los pairs son compatibles con todo el resto de las STL, lo cual es muy útil porque realmente en muchas ocasiones nada más queremos guardar dos datos, o si de una función queremos regresar dos datos, no tenemos que estar declarando todo un struct y regresar un apuntador al struct, etcétera, etcétera, sino que simplemente podemos regresar un pair y la función regresa un pair y ya es más sencillo, la verdad, es muy útil y les recomiendo mucho que pues utilicen sus pairs, le da mucha velocidad. Y bueno, este es otro ejemplo, ¿no? En este caso estamos declarando un vector de enteros. Eso quiere decir que vamos a tener un vector con puros enteros. En este caso tenemos 5, 6, 7, 8. ¿Cuáles son las desventajas hasta cierto punto que tenemos contra otros lenguajes como Python? Bueno, el principal es que no tenemos forma de que cada elemento contenga diferentes tipos de datos. Es decir, nos proveen mucho más poder, claro, pero si recuerdan, al final lo que hace el compilador es sacar el tipo de dato, inferirlo y pegarlo como si fuera una especie de código. Entonces, eso nos va a dar mucha velocidad, pero nos va a quitar una gran ventaja que, por ejemplo, podría ser tener diferentes tipos de datos. Es una ventaja de C++, pero no le llega a otro tipo de lenguajes como Python que permiten hacer esas cosas locas, ¿no? Pero al final de cuentas, siempre tenemos la recompensa en velocidad. Entonces, bueno, vamos a ponernos creativos, ¿no? Cuando preferimos la ST, podemos hacer cosas locas. Este es una estructura que la llamé Ketsanose Struts, que tiene un vector y adentro tiene un pair, y el pair en el first tiene un entero y en el segundo tiene un map, y el map, la llave es un string y la key, y el value es un set, y el set es un set de pairs de entero con entero, ¿no? O sea, podemos hacer cosas locas y esto compila. Entonces, al final de cuentas, ustedes se pueden poner tan creativos como quieran, pero llega un punto en el cual si ustedes hacen un sobreuso de la STL, va a terminar siendo un código muy complicado de leer. Y se los dice a alguien que, hacía esto. O sea, de verdad, yo utilizo las STL lo más que puedo, pero a inicios de que las aprendí, hacía un sobreuso de las STL al grado de que había veces en las que era más eficiente tener un struct que estar utilizando las estructuras de las STL. Entonces, si ustedes llegan a ver una estructura como esto o en forma más sencilla de hacer lo mismo sin tanta estructura dentro. Las STL son rápidas y son rápidas por lo que les dije, o sea, la gente las ha checado, las ha revisado, las ha contrarrevisado y al final de cuentas son muy rápidas, funcionan, están muy bien probadas, pero son un poquito más lentas que los tipos de datos nativos de C, por ejemplo, como los structs. Entonces, habrán ocasiones en las que cambiar un poco la forma en la que estamos pensando para resolver el problema y hacer un buen uso apropiado de las STL les va a dar un rendimiento genial. Y habrán otras en las que si hacen un sobreuso de las STL van a caer en algo muy lento y luego van a estar así de, pero ¿por qué mi programa no me da? Pero sí, y aparte de eso, el acceso, fíjense cómo estoy imprimiendo un dato. Obviamente no todos los elementos van a tener una llave llamada hola, ¿no? Pero es un ejemplo de que estar escribiendo y estar manejando los datos adentro de esta estructura se vuelve algo muy complejo, ¿no? O sea, necesito el elemento iterado en mi vector y de ahí necesito el elemento segundo de mi pair y luego necesito la llave del map y luego de la llave del map tengo un begin al set
y luego, como este es un iterador, necesito acceder a su contenido y de este contenido quiero acceder al segundo entero. Entonces es mucho rollo, ¿no? Entonces, la verdad es que se hace muy complejo manejar este tipo de estructuras, pero si las saben usar apropiadamente, les digo, son muy, muy, muy poderosas. Entonces, hasta ahorita, no sé si tengan alguna duda o algo, recomendaciones, cosas que hayan hecho, historias que quieran contar acerca de las STL, todos son válidos y bienvenidos. Cool. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a ver es un poquito ya sobre los containers, que es lo que realmente nos interesa más, ¿no? Ya vemos cómo funcionan los templates y ya vimos que tienen mucho poder los templates, ¿no? Entonces, ahora sí, los containers tienen una forma de declararse muy, muy, muy bonita porque está muy estandarizada, ¿no? Entonces, básicamente, escriben el nombre de la estructura de datos, en este caso, por ejemplo, un pair, y abren estas, no sé cómo se llaman, la verdad. Es como el mayor que y menor que, pero no me acuerdo cómo se llaman. Y bueno, abren el de abrir y el de cerrar, como si fueran los paréntesis. Y adentro le van a poner el template que ustedes quieren utilizar, es decir, el tipo de dato. Y tienen muchas posibilidades. Por ejemplo, aquí yo lo tengo con un float y en el second tengo un entero. Mi array lo tengo de enteros, mi vector lo tengo de dobles, mi lista lo tengo de strings, es decir, de cadenas. Mi de queue la tengo de long, long int. Mi forward list la tengo de enteros, mi queue la tengo de pares de enteros, mi vertical la tengo de doubles, mi stack lo tengo de strings, mi set lo tengo de nodes. Y eso está súper interesante porque pueden hacer un struct node y simplemente pues decirle, pues quiero que sea un set de nodes, ¿no? Entonces eso está muy cool. Algo interesante de esto es que si ustedes no usan una STL como por ejemplo el pair, si yo metiera un pair en este set, no va a haber ningún problema para que el set funcione. Pero si yo le meto un node, en este caso necesito una función de ordenamiento porque mi set ordena. Ah, eso está interesante. Tienen que saber cómo funciona cada una de las STL porque si no van a tener problemas. Si yo usara este node en mi pair array vector list de queue o mi forward list, incluso mi queue, no va a haber ningún problema. O sea, lo voy a poder usar sin nada más. Pero si lo quiero hacer en un set o en un map o algo por el estilo, necesito algunas funciones adicionales. Bueno, por ejemplo, acá mi multiset lo tengo de enteros. Mi map, necesita dos templates, al igual que el pair. Necesita una llave que va a ser, pues, lo que me va a indicar, digamos, la posición, por decirlo de alguna forma. Y el otro va a ser el vector, ¿no? Vector de enteros. Mi multimap igual, ¿no? De entero. Ay, de hecho, no sé por qué le puse 2. No lleva 2. No, sí, perdón, es un multimap, olvídenlo. Sino la llave y el valor, ¿no? Y el unordered set igual, lo tengo de strings, de enteros. Mi unordered map lo tengo de enteros y de vectores de enteros. Es decir, les digo, hay muchas posibilidades. Y el multimap lo tengo de entero y entero, ¿no? Entonces, si se fijan, la forma de declararlos es muy estándar y es muy fácil de entender, aunque a veces se pueden perder un poquito a la hora de estar escribiendo en que cuando abrí y cuando cerré y contando esto, ¿no? Al inicio es un poquito confuso, ya después pues se van a ir acostumbrando, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que hace cada uno de los containers, ¿no? El primero es el array. El array es la estructura más básica, es decir, se trata de los arreglos tradicionales de C++ y está implementada con los arreglos tradicionales de C++, pero tiene una gran ventaja de la STL. Si ustedes programan en C, ¿a cuántos les ha pasado que quieren pasar un arreglo por referencia y es complicado? Tienen que pasar un apuntador al primer elemento, probablemente el tamaño, y si no, tienen que calcular el tamaño con sizeof, etcétera, ¿no? Entonces, estar manejando los arreglos nativos de C++ es un poquito más complicado. Aparte de que el array de C++ de la STL contiene valores semánticos. ¿Qué quiere decir que tiene valores semánticos? Tiene valores como, por ejemplo, el tamaño del arreglo. Eso es algo muy importante, ¿no? O punto empty, si está vacío, o cosas por el estilo. Entonces, es muy útil tener el array de C++ en lugar de utilizar pues si no, int a de tamaño 5, ¿no?
Y bueno, también tenemos acceso constante, no lo perdemos. De hecho, la velocidad sigue siendo súper buena. Entonces, eso es algo muy cool. Y también lo podemos pasar como argumento referencial o por copia en las funciones. Esto también es muy útil porque regularmente uno de los mayores problemas de estar usando arreglos tradicionales de C++, pues es eso, ¿no? Utilizarlo de forma apropiada y estarlo pasando por argumento, ¿no? Cool. ¿Alguien tiene una duda o algo así? Ok. Bueno, entonces ahora vamos a ver el vector. Bueno, el arreglo, pues ya se pueden esperar qué es lo que hace, ¿no? O sea, pues lo pueden acceder igual que como lo harían en C. Entonces no tiene mucho sentido enfocarnos demasiado en el array. Pero en el vector sí. El vector ya es una estructura avanzada que se basa en los arreglos y tiene la propiedad de tener una especie de espacio dinámico, pues un espacio semidinámico con acceso en tiempo constante a los elementos. Esto es muy importante y por eso el vector es una de las estructuras más poderosas y más utilizadas. Esto es complicado. Probablemente le podríamos dedicar chance hasta una media hora explicando el vector, pero no es el propósito. El propósito es que conozcan cuáles son todos los containers, pero para simplificarlo, un arreglo, ustedes le declaran su tamaño y ese tamaño ya es fijo. Si ustedes hacen un arreglo de 10 elementos y después se les ocurre meter un 11º elemento, eso va a estar mal. Y va a estar mal por el simple hecho de que ya alojaron un espacio de memoria constante, ¿no? Quienes recuerdan las clases de prebásicos, si es que aquí hay gente que fue a prebásicos, recordará que en la memoria RAM, cuando tú declaras un arreglo, el sistema operativo va y te busca un espacio de memoria continua en la RAM. Entonces, esto es algo muy importante porque en la antigüedad no se podía tener arreglos muy gigantes. Hoy en día sí, y de hecho es una de las prácticas más comunes en la programación competitiva. Si te dicen n es igual a 10,000, pues agarras y dices un arreglo de 10,000 más 1 o más 10 o más 11. Hay muchas tendencias de cuánto le suman. Y bueno, o sea, es una forma de agarrar y decir, pues declaro todo el arreglo, ¿no? Pero cuando quieres un espacio un poquito más dinámico, pero que sigas teniendo la eficiencia de tener un acceso constante, bueno, ahí el vector es donde entra a ser el superhéroe, porque tiene un espacio que declara en potencias binarias. Es decir, el primer tamaño de un vector, así como lo declaramos acá, así vector de W, sin más, va a ser de, pues, 1. El tamaño, o sea, va a ser 1. Entonces, si ustedes le hacen un pushback, es decir, meten un elemento al final del vector, se va a llenar ese espacio que tiene, ese huequito, ese único espacio que le declaraste, ¿no? Pero cuando ustedes le inserten un segundo elemento, este va a duplicar su tamaño. Ahora ya tiene espacio de 2. Luego, si le quieren meter un tercer elemento, va a duplicar su tamaño, pero ya tiene un espacio para 4 elementos, ¿me explico? Luego, si llegan a meter un quinto elemento, se va a duplicar por 2 y ahora va a tener espacio para 8 elementos. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más inserciones hagan, más espacio o más grande se va a hacer el vector. El vector siempre duplica su tamaño. Y esto está cool, porque hasta cierto punto, la cantidad de veces que va el vector a duplicarse es tan poca porque es 1 sobre 256, 1 sobre 512 y así, que si ustedes hacen una suma de todos esos números, va a tender a un número constante, lo cual prácticamente hace que incluso con el hecho de que el vector se duplica y se tiene que copiar completo, y eso en cuestión de complejidades de n, aunque hace una copia de tiempo n, su acceso y sus pushback siguen siendo de tiempo constante. Entonces eso es algo muy, muy, muy cool que le da muchísimo poder al vector, porque básicamente tienen un dinamismo de hacerle pushback n veces a a una estructura contra la de una lista en la que sí, tal vez pueden hacer constantes todos los pushback o todas las inserciones al final, pero no tienen la ventaja del acceso constante que sí tiene un vector. Entonces, pues básicamente para la programación competitiva, el vector
toda la vida reemplaza al array. O sea, casi que no hay razón por utilizar un array existiendo los vectores. Entonces, bueno, pues esa es la principal razón por la cual el vector puede ser su amigo de vida de toda la programación competitiva y de C++ en general. Y bueno, vamos a ver cuál es la siguiente estructura. La siguiente es una lista. Las listas, pues ya saben cuál es la estructura de datos lista, ¿no? La vieron casi todo el mundo en SCOM. Entonces, bueno, pues es una estructura que ya es totalmente dinámica, ¿no? Ya no hace esto que el vector de que se va duplicando y tiene tamaño estático, pero pues va variando. Entonces, aquí ya tienen estructuras totalmente dinámica, utilizan nodos de memoria para guardar toda la información de cada uno de los elementos, utiliza iteradores para moverse a lo largo de la lista. Los iteradores te permiten acceder de forma constante al elemento propio, como lo haría un apuntador, o al siguiente o al anterior, ¿no? Pero si quieren recorrer la lista o algo por el estilo, quieren sacar el enésimo elemento, ya no es igual. El vector sí le pueden hacerlo porque lo hace con operaciones matemáticas, ¿no? Con una multiplicación y usando el tamaño de tu tipo de dato primitivo, o de tu STL o de lo que estés utilizando. Utiliza ese tamaño fijo para calcular la posición en la cual va a estar el elemento y acceder directamente a esa posición de memoria. Pero la lista no, la lista, como los nodos están esparcidos por toda la memoria RAM, no lo puede hacer. Siempre tiene que preguntar cuál es el siguiente, cuál es el siguiente, cuál es el siguiente, o cuál es el de atrás, cuál es el de atrás, etc. Entonces no es tan sencillo con una lista, pero la lista tiene mucho poder porque los siguientes containers todos son interfaces de una lista. El stack, que es una pila, probablemente, no sé si alguno de sus profesores les habrá dejado, pero es un ejercicio muy interesante que suelen dejar. Es de hazte una lista y luego modifica tu lista para que se convierta en una cola, o modifica tu lista para que se convierta en un stack, ¿no? En una pila. Entonces, es muy común que lo pongan y pues no a la excepción, ¿no? C++ no quiso reimplementar la lista, y el stack, la queue, the key y forward list son una simple interfaz. ¿Qué es una interfaz? Bueno, una interfaz básicamente, pues en programación orientada a objetos hay mucho más detalle y teoría al respecto, pero básicamente tenemos una forma de limitar, por ejemplo, hasta cierto punto, y exigir que existan unas ciertas funciones. Por ejemplo, en este caso el stack le están poniendo una interfaz que se limita a que tu estructura pueda tener inserciones y extracciones en la parte final de la lista, es decir, tener las operaciones de pop y top. Pero no pueden hacer cosas que sí pueden con una lista. Digamos que es como si le pusiéramos un candado a la lista y ahora ya no puede hacer ciertas de las funciones que antes sí podía. Entonces, si ustedes quieren encontrar o insertar un elemento a la mitad del stack, no pueden. Es decir, solamente funciona como un stack, como si hubieran programado un stack per se. La cola, pues es lo mismo, ¿no? Es una interfaz para la lista, pero solo te permite inserciones en la parte frontal de la lista. El de queue, pues es lo mismo. Te permite inserciones y extracciones en la parte frontal o en la parte final. Te permite checar el push, el front, el push, el pop, el front, el back. Y de hecho el pop es pop back, pop front. No sé por qué no le puse esos dos, pero le tienes que decir de dónde quieres hacer el pop, ¿no? Y ojo, una de queue no es una lista. Una de queue solamente puedes encolar por adelante o por atrás, pero no puedes eliminar un elemento a la mitad de la cola, no puedes insertar un elemento a la mitad de la cola, estar modificando los elementos intermedios, o sea, no se puede. Eso es justamente la función que tienen estos containers, que no puedan, que la estructura esté limitada, aunque detrás hay una lista, sí, pero no te va a dejar usar todas las operaciones que tienen en una lista. Si las quieres usar, pues usa una lista. Y existe otra que es la forward list, que es una interfaz igual para la lista, pero que utiliza un diferente tipo de iterador. O sea, al final de cuentas la estructura es la misma, pero le cambian los iteradores. Y lo que hace es limitar su acceso, es decir, solamente se puede
transitar desde adelante hacia atrás, pero no se puede desde atrás hacia adelante, cosa que sí puede hacer una lista. Personalmente, no sé en qué casos alguien necesita específicamente una forward list, porque pues podrían no utilizar la lista, pero imagino que dentro de el ámbito de ingeniería de software y limitar como ciertas estructuras y prohibir que se puedan hacer ciertas operaciones, pues incluye esto, ¿no? O sea, no se puede iterar en forma inversa, solamente en un solo sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las interfaces, que son otras de las estructuras que más utilizamos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Súper. Bueno, pues ahora vamos a ver otras tres estructuras. Están muy cool y yo diría que son de las más poderosas también que tiene C++. Una es la Parity Queue. Y la Parity Queue es un nombre que se le da por la función o la forma en la que se utiliza. La Parity Queue es una implementación de un heap. Probablemente vean en básicos, debieron haber visto en básicos lo que es un heap, ¿no? Que básicamente es un montículo, es una estructura de datos que respecto a una función de ordenamiento siempre mantiene hasta arriba el elemento más importante. Por eso se llama priority queue, porque es una cola de prioridad. Siempre le da prioridad a un determinado valor. Ustedes van a determinar cómo es que ese valor se saca, ¿no? Por defecto, la priority queue pues ordena al mayor. Es decir, si ustedes hacen una priority queue de enteros, el número más grande es el que les va a poner hasta arriba. Entonces, aquí lo importante o lo potente que tiene la priority es que ustedes pueden elegir cuál es el elemento que quieren hasta arriba. Y ustedes pueden hacer su propia función de ordenamiento para lograrlo. Y esa es la parte importante de la priority, que ustedes respecto a su propia, pues sí, respecto a su propio criterio, le puedan dar más prioridad a una cosa que a otra. Por ejemplo, a mí me pasó que sistemas operativos fue una materia que reprobé porque era mi primera materia a las 7 de la mañana y nunca llegaba. Entonces, pues como nunca llegaba, la reprobé y la reprobé con un muy buen profe, con mi actual director de TT, con Galicia. Pero qué pena que haya reprobado con él, ¿no? Pero al final de cuentas, en mi ETS me pedían hacer un administrador de procesos y cosas por el estilo, y pues podías elegir el lenguaje de programación que tú quisieras. Entonces yo dije, bueno, pues yo sé usar C++, voy a usar C++. Y como teníamos que justamente priorizar los procesos y pues ya saben, ¿no? Hay muchas formas de priorizar procesos, Robin Hood y muchas cosas. Bueno, pues la Priority Queue me sirvió muchísimo porque pues me pedía un ejercicio y le cambiaba la función de ordenamiento. Y luego me pedía otro ejercicio y le cambiaba la función de ordenamiento. Y pues quedó muy rápido ese TS. Creo que es de los TS que he pasado más sencillos. Pero bueno, o sea, justamente es donde sirve mucho que ustedes sepan utilizar la STL. Porque si no, implementar un heap no está tan fácil. O sea, sí está fácil, pero no así como de, me la avienta aquí luego a medio de tesis. O sea, no. O sea, tienen que tener su tiempo, ver que lo hagan bien, etcétera, etcétera. Entonces, es una herramienta muy poderosa la Priority Queue. Entonces, úsenla con, pues sí, úsenla bien. Luego tenemos otra estructura que es el set. Y bueno, el set es muy poderoso. Es una implementación de un árbol binario de búsqueda autobalanceado o Red Black Tree, como la conocen la mayoría de personas en programación competitiva. Y bueno, mantiene los elementos únicos en sí mismo. Su función principal es de mantener conjuntos de datos en su interior. Y por conjuntos de datos me refiero a conjuntos como lo dice la matemática, ¿no? Un conjunto de datos es pues un conjunto de elementos únicos, ¿no? No se pueden repetir. Entonces, esa es la función principal que tiene el set. Also, y eso es algo muy importante, y aquí no lo incluí, pero lo debe haber incluido, el set mantiene, puesto que usa un árbol binario de búsqueda autobalanceado, lo mantiene ordenado todo el tiempo. Si ustedes ven cómo funciona un árbol binario de búsqueda, tiene que estar ordenado, y un autobalanceado, pues se autobalancea, ¿no? Eso está súper cool. Entonces, es lo importante, o una de las funciones que a veces más le damos a un set, la propiedad de que está ordenado. Y esto es una gran ventaja contra un set de
Python, por ejemplo. El set de Python nunca lo mantiene ordenado. Incluso hay una estructura de datos en Python que se llama order set, pero no es el ordenamiento en el cual respecto al valor del elemento. Es un ordenamiento respecto al momento en el que lo insertaste. Es decir, es como si fuera una especie de cola, ¿no? O sea, todo el tiempo vas insertando y lo vas metiendo. Entonces, pues es como si tuvieras una lista que todo el tiempo le haces push hacia atrás y luego mantienes una tabla de relaciones solo por el estilo, un vector o lo que quieras utilizar con el iterador o el puntero de esa lista, ¿no? Entonces, no es lo mismo ese order set de Python, está como medio raro, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, Python así lo hace. Ellos así creyeron que era la mejor forma de hacer sus sets. Y en el caso de C++, esto lo hicieron con un árbol. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, el de Python es una tabla hash, el de set es un árbol. Por lo tanto, el hash teóricamente tiene acceso constante. Deben haber visto en la estructura de datos de las tablas hash, ¿no? Y es algo complicado hacer funciones de hasheo que no colisionen. Entonces, justamente ahí es donde entra el gran problema, ¿no? O sea, sí, es buena, una hash, es rápida, pero no te asegura la mejor complejidad. Y cuando estamos hablando de programación competitiva, no saber la complejidad de algo está como medio gacho. Entonces, el set básicamente... Ajá. Bueno, entonces, bueno, pues el set tiene esa propiedad, ¿no? Que lo mantiene todo ordenado. Y al final de cuentas, al mantener todo ordenado, tenemos asegurada su complejidad, que es del log n. Entonces, si le pudiéramos meter esa cantidad de datos, pero si le llegáramos a meter, por ejemplo, 10 a la 18 datos, en el peor de los casos, en 64 iteraciones, ya lo hizo. Ya encontró el elemento, entonces es muy rápido y si fijáramos una constante igual a 64, pues casi que podríamos decir que es una estructura muy, muy, muy rápida. Entonces, bueno, pues en la mayoría de casos no van a notar alguna mejora respecto a si usan un set hasheado o un set así normalito, pero como esto es programación competitiva y la programación competitiva siempre le gusta manejar la velocidad de la memoria al límite, van a haber ocasiones en las cuales les convenga usar otro set que no sea la implementación de C++ o un set que use hash, ¿ok? Entonces, bueno, pues esta es la implementación que se tiene del set. Ahora, el map es básicamente un clon del set, con la diferencia de que va a utilizar como elemento, en lugar de el elemento como tal que ustedes le dieron, por ejemplo, un entero, va a utilizar un pair, de hecho un std pair, el mismo que acabamos de ver hace ratito. Y la única diferencia es que toda la lógica que utiliza el árbol binario de búsqueda autobalanceado se va a dar mediante el elemento first y el elemento que guarde lo va a guardar en el elemento second. Entonces, eso es algo muy poderoso porque al final de cuentas tenemos esta forma de buscar en tiempo logarítmico un elemento que en este caso va a ser la llave, con la diferencia de que ya que lleguemos al elemento, pues simplemente podemos regresar el second, ¿no? Y eso es lo que hace el map. Entonces, bueno, pues lo regresa y ya estuvo, ¿no? Entonces está muy cool el map. Lo van a utilizar para muchísimas cosas. El map yo creo que es una de las estructuras de datos más poderosas que hay. Y bueno, al igual que el set, mantiene los elementos únicos, tiene esta propiedad bien bonita. Entonces, pues el map casi que lo pueden usar igual que un set, con la diferencia de que pues obviamente pues pueden guardar un elemento second, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son como los tipos de datos principales. Aparte de estos, tenemos unas pequeñas variaciones del set y del map. En el caso del set y el map, tenemos algo que se llama multiset o multimap, que es una sobrecarga en la implementación del set y el map que permite que hayan múltiples elementos. Y suena chistoso, ¿no? Porque el set, pues, o sea, el set debería tener elementos únicos, ¿no? Si le metemos múltiples elementos al set, pues ya no es único, pero bueno, así se llama. Y básicamente, pues, es lo mismo, funciona de la misma forma, con la diferencia de que, como está ordenado,
lo que siempre va a pasar es que los elementos que sean iguales van a quedar juntitos entre comillas, porque es un árbol, pero si ustedes iteran del primer elemento, digamos que tienen un 5 y tienen 10 5, el primer 5, si ustedes siguen iterando, se van a encontrar 10 veces ese 5. Hay una función que se llama range equal, que ustedes le dicen, pues quiero el rango de elementos que son iguales a este número, por ejemplo al 5, y les va a devolver 2 iteradores, les va a devolver un pair, diciéndoles en dónde empieza y en dónde acaba. Eso está cool si necesitan contar, digamos que cuántas veces aparece un mismo número, aunque podrían utilizar un map para ello, ¿no? Pero bueno, en el caso del set no tiene tanta utilidad, pero en el caso del map es súper poderoso, o sea, es muy poderoso. De hecho, es triste que en muy pocas ocasiones se ha necesitado utilizar un multimap, pero el multimap tiene una gran ventaja, y es que si se fijan, la implementación del map la hace el ordenamiento y toda la lógica del árbol de búsqueda autobalanceado, la hace con el elemento first. Y eso es lo más importante, porque no le interesa el elemento second. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden guardar múltiples valores para una misma llave. Entonces, eso está muy cool. En la mayoría de ocasiones tienen que utilizar esto de acá. Tienen que hacer un map de un entero con, por ejemplo, un vector de enteros, ¿no? Y entonces ya pueden guardar múltiples elementos, pero esos elementos tienen que ser del mismo tipo, por ejemplo, vector entero, ¿no? Bueno, en el otro caso también tienen que ser del mismo tipo, pero a lo que voy es a que en este caso pueden guardar si tuvieran, por ejemplo, esto acá, un map de entero y vector de entero, y eso lo hicieran un multimap, es muy poderoso porque pueden guardar para una misma llave diferentes vectores, y estos vectores pueden ser, yo qué sé, diferentes identificadores o diferentes cosas. Entonces está muy cool. La desventaja que tienen con el multimap es que ya no pueden hacer este operador de igualador, en el que pones la llave igual a X o igual a 55 o el número que sea. Ya no lo puedes hacer. Entonces tienes que hacer un punto insert, igual que lo harías en un set, pero aún así es muy poderoso. Entonces está muy cool. Y a pesar de que este exceso de elementos puede afectar un poco en la velocidad de acceso y sobre todo en la memoria, o sea, no es tan eficiente como en la memoria, la sobrecarga rebalanceada del árbol la programan de forma tal, y estaba viendo hace rato, estaba investigando un poquito acerca, y está muy interesante porque lo hicieron de una forma tal que el tiempo siempre tiende al log n. Es decir, no siempre es un log n exacto, a veces va a ser 1 más 2, algo por el estilo, pero no se va a pasar, o sea, no van a tener se tardó 1000 iteraciones de tiempo, o sea, no, es algo muy cercano a un 64, por ejemplo, ¿no? De un 10 a la 18. Entonces, eso está muy cool. Les da un muy buen tiempo de respuesta, y bueno, si en algún caso necesitan un multiset o un multimap, pues ahí existen. Es algo que no tiene Python, ni Java, ni muchos otros lenguajes. Y bueno, C++ lo tiene. Y bueno, ahora está la última variante, que es un OnOrder, que básicamente pues es una implementación, es una reimplementación de todas las estructuras del set, del map, del multiset y del multimap, que cambia todos los árboles binarios de búsqueda autobalanceados por tablas hash. Entonces, pues básicamente es una tabla hash, ¿no? Ya no necesitan más. Entonces, pues la STL solo provee funciones de hasheo para los tipos de datos primitivos, es decir, para enteros, para dobles, también hay para string, que creo que es el único no primitivo que tiene, long int, y pues sí, ¿no? Tipos de datos primitivos. Pero no los provee para cualquier otro tipo de dato. Por ejemplo, un pair no tiene función de hasheo en C++. De hecho, no sé por qué no le han hecho una función de hasheo, porque, o sea, nomás tiene 2 datos, ¿no? Pero no se la han hecho. Y bueno, si ustedes quieren utilizar un OnOrder set, un OnOrder map o algo por el estilo, tienen que proveerle su propia función de hasheo. No cometan un error que suele suceder mucho cuando vamos empezando en programación competitiva y no nos dan tiempo. Una práctica que solemos hacer, o bueno, por ejemplo, yo en mi caso lo llegué a hacer, es que
digamos que tienen un map y no son un order map, es un map así solito, ¿no? Pero por alguna razón la llave que estoy utilizando es un pair, por ejemplo, ¿no? Y cuando ven que no les dan tiempo, agarran y le agregan el unorder map, porque pues está bien facilito, ¿no? O sea, aquí tienen su set y lo quieren hacer en hash y le agregan unorder, guión bajo, y ya, ¿no? O sea, a la declaración, porque todas las demás funciones, o sea, la forma de acceso, la forma de inserciones, de borrar y de todo, siguen siendo las mismas funciones. Entonces, su código no le tienen que cambiar nada más le agregan el unorder y listo. Pero siempre tengan cuidado porque acuérdense que no todas las cosas tienen función de hasheo, mientras que un map normalito es capaz de ordenar e incluso puede tener puede tener un vector como argumento de ordenamiento. El vector tiene su propia sobrecarga del operador mayor que, menor que y todo eso. Entonces pueden tener un map con un vector como llave y si ustedes lo cambian y le ponen a ordenar un order map de vectores, no hay una función de hasheo para el vector. Entonces tienen que hacer su propia función de hasheo. En nuestro caso, en el caso del CLO, casi nadie suele hacerle su propia función de hasheo a ninguna otra cosa más que el pair. Y eso ya es como un caso especial. En la mayoría de casos no lo van a necesitar, pero si lo llegan a necesitar, solamente tenemos la del pair. Probablemente sí hay alguna implementación para hashear vector de enteros, pero como el tamaño puede ser dinámico, no hay nada que te asegure que las colisiones sean pocas. Entonces, bueno, pues está loquito, pero bueno, existe, úsenlo, pero úsenlo con cuidado, ¿no? Y bueno, será, pues sí, ¿no? Lo de que va a ser necesario que provean de una función de hasheo propia para cualquier otro tipo de dato. Y bueno, pues básicamente eso es todo ahorita de las STL. Ahorita vamos a abrir la consolita, pero hasta ahorita hay dudas. Tengo una. Yay. Y, ¿puedes enseñar como un ejemplo o como un caso que sería mejor usarlo unordered de hash? O sea, que sea preferente usar la hash que En lugar de otro que tenía, pero si otro lleva ok. árbol binario, y con unordered lleva hash, y hay algún caso que sería mejor que usar unordered, nada más Mm, específico. bueno, todo depende de la velocidad y de qué tan estable quieres que sea como tu complejidad algorítmica. Porque el unorder es muy estable, por ejemplo, con tipos de datos como int, long int, double, por ejemplo, tiene una forma de hashear que es muy buena. Y las colisiones, una colisión pues es cuando el número que te devuelve el hasheo es igual que otro, ¿no? Es decir, tal vez un 10 te lo hashea y te devuelve un 1 y luego un 100 te lo hashea y también te devuelve un 1, ¿no? Cuando eso sucede, que dos tipos de datos tienen el mismo valor, nada más tiene que hacer un rehasheo y buscar en dónde más colocarlo porque esa posición ya está ocupada, ¿no? Eso casi no sucede en el caso de los números enteros, de los números, de los dobles, de los tipos de datos primitivos, casi no sucede. Pero en el caso de los strings, por ejemplo, las cadenas, ahí sí es más probable que suceda. Y hay que considerar una cosa, hay un tiempo determinado en el que la función de hasheo se va a tardar en hashear el dato. ¿Qué quiere decir hashearlo? O sea, hashearlo, pues viene de eso de cuchillar, ¿no? O sea, como de tomas algo, lo que quieras, y lo acuchillas y le das otra forma, ¿no? Entonces, el hasheo le llama hasheo porque justamente se trata de buscar una forma, regularmente con bases muy matemáticas, de encontrar un número único para cada cosa. Entonces, por ejemplo, una cadena, digamos que tienes hola, y hola te va a devolver un número, digamos 50. Pero luego tienes otra cadena que sea holas con S. Si esa S te vuelve a devolver el número 50, estás en problemas. Lo ideal sería que te devuelva un número diferente, ¿no? Al 50. Entonces,
pues justo de ahí viene el hash, porque tienes que destrozar y matemáticamente destrozar todo el contenido de una cadena para obtener un número que trates de que sea lo más único posible. Eso está loco, ¿no? Pero al final de cuentas, ese es el objetivo del hash. Pero también ese tiempo que te tardas en destazar una cadena, por ejemplo, que multiplica la primera letra por una potencia más otra letra por otra potencia y todo eso, raíz de esto, y le sacas ahí muchas cosas matemáticas. Todo eso, al final de cuentas, cuenta en tiempo de procesamiento y eso es para cada elemento. Entonces, al final, solamente puedes confiar bien en un unordered set, map, multiset o multimap si utilizas los tipos de dato primitivo. En esos casos, es casi seguro que va a ser más rápido que un set o un map, pero no siempre va a ser así. Si utilizas, por ejemplo, cadenas, no tienes certeza alguna de que va a ser más rápido uno que el otro. Y bueno, si aparte quieres hashear otro tipo de datos, pues ya depende de tu propia función de hasheo. Por eso es que las funciones de hasheo que no son los tipos de datos primitivos no forman parte de la STL porque no hay una forma estándar de decir, esta es la mejor forma de hashearlo. Va a ser muy dependiente de tu caso específico y tal vez, por ejemplo, tienes un sistema que recibe curves, ¿no? Entonces tal vez si ni siquiera lo tienes que hashear, ya sabes que todas van a ser únicas. O tal vez la abuelita de un alumno no lo necesitas hashear, por ejemplo, pero si lo quieres hashear, tal vez tienes una forma muy única de hashearlo en el que no colisionan casi esos datos. Entonces, ya son como un poquito cuestiones más, más como de cada caso, ¿no? Cada persona va a tener un caso especial en el cual una hash le va a funcionar tal vez mejor que otra hash. Y ya tiene que ver mucho con casos tan específicos que no se puede estandarizar. Entonces, por eso no pertenecen a la STL. Y en general, pues sí, casi puedes decir que si usas puros datos primitivos, pues sí, puedes decir que en general el set y el map van a ser más rápidos que el unordered set y el unordered map van a ser más rápidos que el set y el map tradicional. Tan es así que Python sustituyó justo el set y el map directamente con hash, ¿no? Entonces, si tú buscas en Python lo que es el map, lo vas a encontrar como un dictionary. Y el dictionary es una tabla hash, básicamente hace lo mismo que el unordered map, con la diferencia que puedes tener como múltiples tipos de datos en el mismo map, ¿no? En tu misma dictionary. Pero en el caso de C++, puedes tener cosas muy cool en el map que en el unordered no puedes, como tener una llave que sea un vector o una llave que sea un set o llaves bastante más complejas y no tienes que tener como llaves tan primitivas como lo tienes que tener en el unordered, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, esas son como las principales diferencias. No sé si te quedó como clara la duda. Sí, muy clara. Gracias. Cool. ¿Alguien más tiene otra duda? Nope. Bueno, entonces ahora sí, ¿no? Hora de codear. Bueno, pues es muy sencillo realmente utilizar las STL. Es casi más cuestión de aprenderse la sintaxis que otra cosa, ¿no? Entonces, lo principal que tienen que saber es en qué librerías están. Y eso depende, ¿no? Si se las quieren aprender, porque en programación competitiva pueden usar la librería mágica que les dijimos en básicos. Y con esa siempre están todos, ¿no? Entonces vamos a hacer un nuevo documento y bueno, voy a escribir como la librería como tal, ¿no? Por ejemplo, casi todas tienen esta propiedad de que el nombre de la estructura que quieren es el nombre de la librería que necesitan, ¿no? A ver, vamos a ponerle que utilizamos el espacio de trabajo estándar, nuestro main, nuestro return y ya está, ¿no? Cool. Entonces, bueno, necesito, claro, hashtag include IOStream para poder imprimir cosas, ¿no? Si no, no voy a poder. Y bueno, pues está bastante sencillo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vector, supongamos de enteros, y este vector lo hacemos igual a v,
Pues este vector en este momento está vacío, ¿no? Entonces vamos a meterle algunas cosas. Por ejemplo, vamos a meterle 10 números. Y bueno, pues el vector tiene muchas funciones, ¿no? De hecho, eso es algo que está muy, muy, muy cool del vector. Y tiene muchas formas de accederlo. Entonces, una de las principales es, le podemos hacer un pushback, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hacer v.pushback. Y esto lo que va a hacer es que va a tomar un elemento, este elemento i, y lo va a meter hasta el final de la memoria de v, ¿ok? Entonces, pues le hacemos pushback de i y luego pues ya lo podemos iterar. Ahora, la forma de iterar un vector está bien bonita porque tenemos 3 formas de iterar el vector y las vamos a poner aquí de una vez. La primera es respecto al tamaño. En este caso le metimos 10 datos, pero tal vez este vector lo recibimos en una función y no sabemos cuántos datos tiene. De hecho, lo podemos hacer, ¿no? Podemos hacer una función que se llame print index. Y, por ejemplo, podemos recibir el vector. Entonces, por ejemplo, recibimos un vector de enteros y nada más tenemos que poner el ampersand v, ¿no? Y ya con eso lo recibimos por referencia, es decir, estamos recibiendo este vector, ¿no? No estamos recibiendo una copia. Entonces, pues ya, ¿no? Aquí lo tenemos y pues lo podemos iterar. Y en este caso tenemos esta función que se llama .size, ¿no? Entonces, pues el .size nos va a decir, pues, el tamaño de este vector. Y pues ya lo podemos imprimir aquí, ¿no? Directamente, como lo haríamos con un arreglo, ¿no? Así de v en la posición i, ¿no? Y bueno, el cout, pues ya todo lo desea y todo ese rollo, ¿no? Entonces, eso está muy, muy, muy cool. Y también tenemos otra forma de que lo podemos imprimir. Por ejemplo, print, iterator, por ejemplo. Que en este caso estaríamos utilizando los iteradores de C++, ¿no? Vector de enteros y recibimos el v y así, ¿no? Entonces, en este caso, la forma en la cual lo vamos a hacer no va a ser con un entero, va a ser con un iterator. Y aquí lo más recomendable es póngale auto, porque si no le van a tener que poner vector de int, iterate y así, ¿no? Entonces es mucho rollo, lo más fácil es que le pongan auto y casi siempre el nombre estándar es i de iterator. Y lo que le van a pedir al vector es el inicio del vector, ¿no? Y luego la condición de paro va a ser pues que el iterador sea diferente al final de mi vector. Y estoy poniendo comas. Y en este caso los iteradores están sobrecargados. Eso es algo muy cool. Los iteradores están sobrecargados, por lo tanto, mientras que en C tendremos que hacer algo como de it es igual a it flechita next element, algo por el estilo, es lo que tendremos que hacer en C, porque son punteros. En este caso nada más le podemos hacer más y hace eso mismo, ¿no? Entonces pasa al siguiente. Si quisiéramos un iterador que va al revés, necesitamos el rbegin, que es reverse begin, es decir, te va a devolver al final y el rend va a ser el inicio, ¿no? Entonces eso está muy cool. Y bueno, pues ya cuando lo queramos imprimir, imprimimos el contenido del iterador. El iterador en este caso va a ir avanzando y el contenido del iterador pues es lo que está en el vector, ¿no? Entonces pues ya, con eso lo podemos sacar. Y la otra pues que sería print for auto. Y pues esta es la más bonita o la más fácil en muchas ocasiones. Y bueno, pues para iterarlo de esta forma, nada más necesitamos agarrar y poner for auto, por ejemplo, element de v, por ejemplo, y pues imprimimos el elemento. Y ya estuvo. Element siempre tiene el contenido, no es un iterador como tal. Entonces es una de las funciones más cool de C++ 11 en adelante, el for auto. Y bueno, algo que pueden saber del for auto, le pueden especificar el elemento, el int, o sea, el tipo de dato que quieren iterar, pero también le pueden poner el auto y pues la verdad está más cómodo porque mientras más complejo sea el tipo de dato que tienen adentro, van a perder menos tiempo pues escribiendo el tipo de dato original, ¿no? ¿Cómo hace el auto? Pues va a V, checa el tipo de dato, el template que le metieron y toma ese mismo template y se lo asigna a element, ¿no? Entonces, al momento de compilarse, auto
ya sabe qué tipo de elemento es el que va a poner acá y lo va a reemplazar en el compilador. Entonces, pues básicamente si lo puede hacer el compilador, no pierdan tiempo usándolo ustedes. ¿Qué les recomiendo para programación competitiva? Usen el print index o usen el for auto. Así, o sea, no pierdan la cabeza usando los iteradores. En la mayoría de casos no vale la pena. Son casos muy específicos en los que van a utilizar los iteradores. Y pues, si necesitan utilizar, por ejemplo, el elemento anterior o el elemento que sigue, pues utilicen los índices. Si nada más necesitan iterarlo, imprimir la respuesta o algo por el estilo, pues utilizan el print de for auto y ya estuvo. Entonces, bueno, pues sí, en general creo que es eso. Pues sí, no sé si tengan alguna duda de cómo funcionan las otras STL. Es decir, al final de cuentas es cuestión de sintaxis, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a ver el map, y es la razón por la cual esto nada más tiene una clase, ¿no? Una sesión, porque pues todo esto está muy, muy, muy bien documentado. O sea, entender cómo funcionan no les va a ser muy complicado. Y por ejemplo, aquí tienen los elementos de acceso de un map, por ejemplo, y aquí les dice, pues el map, simplemente le pones la posición y le igualas un elemento. Entonces lo podemos intentar ahorita mismo. Vamos a ver si compila esto. Según yo sí, pero vamos a ver. Ay. Claro, le puse en igual. No debe tener un igual, eso nada más es una declaración. Vector V, listo. Y V no está declarado en ese espacio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nada más recibí esto. No le puse la V. Cool. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, si ahora queremos usar un map, por ejemplo, pues es lo mismo, ¿no? O sea, declaramos un map. ¿Qué queremos que sea la llave? Pues tal vez le podemos poner un string. ¿Y qué queremos que sea el número? Pues tal vez un long int, ¿no? ¿Y qué le ponemos acá? Boletas, por ejemplo. Y pues podemos leer los datos. Entonces, por ejemplo, podemos declarar un string temp y también un long int t, y pues podemos leer de los datos y podemos leer nuestro número temp y nuestro t, y los podemos ir agregando directo a nuestro map, ¿no? Entonces ya leímos temp y ahora en boletas, por ejemplo, vamos a poner que temp es igual a t, y ya esa es la forma de asignar en el map. Aquí va la llave, como si fuera el acceso de un arreglo, y el otro es el valor, ¿no? La asignación. Y pues vamos a imprimir también todo el map. Entonces, en este caso, el map, recuerden que está implementado con pairs, ¿no? Entonces, si ustedes le hacen un auto, ese elemento auto va a ser un pair. Entonces, voy a iterar boletas y pues puedo imprimir así, ¿no? Directamente. Pues p.first, que es la llave. Le pongo unos 2 puntitos para que se vea cuál es el otro. Y pues ya, ¿no? Entonces puedo ir imprimiendo literalmente todo mi mapcito. Claro, no tengo la librería del map y no tengo tampoco la librería del string. Y pues es muy fácil incluirlas, ¿no? Include map y include string, ¿no? Que son las dos cosas que estoy utilizando. Por eso es que es más fácil que utilicen pues la librería poderosa, ¿no? Nada más la ponen una vez y ya. Entonces, pues vamos a ejecutarlo y por ejemplo puedo poner hola y un número, por ejemplo, y me lo imprime, ¿no? Y ahora hola 2 y le pongo otro número y me va a imprimir las dos, ¿no? Y aquí está hola y hola 2, ¿no? Y pues así, ¿no? Le puedo poner más cosas. Una cadena puede ser tan larga como yo lo necesite. No le meto espacios porque en este caso la lectura de datos es con el espacio, o sea, se lo corta el espacio. Pero pues le podría meter más, ¿no? Y pues ya, básicamente es eso. Les digo, no da tiempo de que veamos todo a lujo de detalle, cada una de las estructuras, porque son muchas, pero
todo está aquí, todo está aquí en el C++ Reference. Básicamente, háganse el C++ Reference su mejor amigo. Y bueno, pues están muy sencillos de aprender. Les recomiendo mucho que sí le den una buena checada a todas las estructuras que hay aquí. Estas páginas dan muchos detalles de cómo están implementadas, de cuál es su complejidad, cómo funcionan, etcétera, etcétera. Léanlas con cuidado y pues con eso van a tener más que suficiente. Bueno, pues sí, es eso. No sé si tengan alguna duda, algo por el estilo. Por si alguien no la recuerda, la librería que tiene todo es bits.stdc++.h. Y ya, ¿no? Esta librería tiene todas las STL, vectores, el IOStream, y ya no necesitan estar ahí declarando todo, ¿no? Lo pueden usar libremente. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Digo, la mayoría son ya de intermedios, ¿no? Entonces esto ya lo vieron, lo usaron y lo recontrausaron. Probablemente ya están así y ya me quiero ir. Pero los que vienen de básicos, tal vez este es su primer acercamiento. Entonces, no sé si tengan alguna duda. No, de mi parte no. Cool. Bueno, pues básicamente es todo. Y pues a los que vienen de básicos, pues bienvenidos. Y bueno, pues van a estar teniendo clases con todo el mundo y pues ya, si necesitan ayuda, si algo no entendieron de la STL, me pueden mandar mensajito, me encuentran muy fácil en Facebook y pues ya es todo. Entonces, pues nos vemos. Bye, cuídate. Bye. Bye. Bye, muchas gracias. Bye bye. Chao. Adiós.